Bueno, Hola yo les Gina. hago una primera pregunta a ustedes. Quiero que reflexionen un momentito y me digan qué es el hogar, o qué es un hogar, o qué es el hogar para ustedes. Piénsenlo un momentito. ¿Qué sería para ustedes? Bueno, seguramente muchos dirán, es donde vivo, es donde puedo dormir, comer, tener mis pertenencias, pero hay un escritor muy interesante que se llama Oscar Talger, y él dice, un hogar es el lugar, no es un lugar donde vives, es un lugar en donde ya no quieres escapar. ¿Te imaginas la profundidad de sus palabras? Un hogar es donde tú vives, pero ya no quieres escapar. ¿Cuántos de nosotros, de ustedes, de las personas de muchos lugares del mundo, quieren escapar del lugar donde viven? No de su hogar, sino del lugar donde en este momento están viviendo. ¿Por qué será que existe a veces esa necesidad o esa tendencia de decir, me quiero ir de aquí, ya no quiero seguir viviendo donde vivo, con las personas que me rodean, aunque nos unan lazos de sangre? Seguramente es porque estás incómodo, porque te sientes lastimado, porque no encuentras una buena comunicación o porque los intereses de todas las personas de ese grupo en particular son diversos y no empatan con los tuyos. Pero especialmente no queremos vivir en un lugar donde sentimos que somos maltratados o que somos incomprendidos. ¿Qué pasa cuando a veces recibimos palabras altisonantes, humillantes, o sencillamente en el grupo familiar o en el grupo de convivencia no hay esta sintonía con los otros, no hay esta comunicación? En ese momento se genera esta disrupción, este dolor, esta rotura, en donde no nos sentimos cómodos. Y ciertamente un hogar, una casa, una vivienda, desde el origen de los tiempos, desde que el hombre buscó cuevas para protegerse, debe ser un lugar para el reposo, especialmente para la construcción de nuevas ideas y planes y por supuesto para la alimentación y el crecimiento. Pero si no estamos siendo alimentados también en el alma y el espíritu, realmente no queremos estar ahí. ¿Qué podemos hacer para poder fomentar, crear lazos, vínculos de afecto, de comprensión y de comunicación entre unos y otros miembros del grupo? Ha de haber tenido problemas con su conexión. Ahorita vuelve. Pero se me hace bien interesante lo que decían, cómo nos hablamos, ¿no? Alguna vez leía yo a alguien que decía, ¿permitirías que el peor de tus enemigos te hablara como tú te hablas cuando estás molesto, cuando estás enojado? Y realmente parece que no, ¿no? Pareciera que nosotros somos más agresivos que nosotros, que cualquier otra persona. Pero también podríamos ser buenos aliados de nosotros. Creo que nuestro destino depende mucho de cómo nos hablamos. Las relaciones con las demás personas dependen del mensaje que les mandamos nosotros a ellos. Por ejemplo, cuando yo me considero una persona incapaz, una persona agresiva, una persona violenta, ¿qué tipo de relaciones crees que pueda tener con las demás personas? Obviamente, relaciones agresivas y violentas. Cuando yo me considero una persona generosa, amable, pues también ese tipo de relaciones se van dando en mi vida, ¿no? Depende cómo me perciba yo a mí mismo, porque de esa manera se van haciendo las relaciones con las demás. Y las relaciones que tenemos con las otras personas, a fin de cuentas, es el destino que nos espera, es la forma en la que vamos a vivir el resto de nuestras vidas. Muchas veces la crítica, los juicios, los prejuicios, pues van impidiendo que el ser humano vaya creciendo. Pero si fuéramos capaces, los seres humanos, de quitarnos estas tres cosas, ¿no? Las falsas creencias sobre de mí, es decir, quitarme estas ideas que tengo de mí mismo, creencias. Quitarme los prejuicios que tengo de las demás personas, ya no verlas a través de mis propios juicios, sin antes haberlas conocido,
y darme la oportunidad de conocerlas. Alguien escribía una frase maravillosa que decía, si solamente juzgas a un libro por su portada, te estarías perdiendo una de las mejores historias que la vida te puede regalar. Y es cierto, estos prejuicios muchas veces nos impiden conocer realmente a las personas. Si nos fuéramos capaces de quitarnos las falsas creencias de nosotros mismos, los prejuicios, que es lo que pensamos de los demás, y las proyecciones, es decir, lo que yo creo que las otras personas creen de mí. Porque muchas veces eso también nos impide relacionarnos, porque yo estoy pensando por las otras personas. Por ejemplo, ahorita estoy pensando que Gina ya quiere regresar con nosotros, por eso se conectó, y le vamos a dar la oportunidad que continúe. Muchas gracias, Gina. Bienvenida. Qué lindo, Vic, muchas gracias. Por ejemplo, hagan de cuenta, ahorita que, bueno, me quedé sin internet por algún motivo, pude haberme enojado mucho, porque bueno, no es lo esperado, como dice Víctor, no es lo esperado que justamente en un momento tan importante para mí, para todos, espero, justamente pierda conexión. Entonces, pude haberme enojado, pude haberme insultado, pero si mejor guardo calma, trato de tener centro, en control mis emociones, de pensar fríamente qué puedo hacer, de saber que mis compañeros de inmediato me van a apoyar, bueno, evité una fuga de energía innecesaria. Y justamente cuando nos enojamos con las personas con las que convivimos, que puede ser frecuente, estamos generando una fuga de energía y estamos generando que haya esta situación ríspida entre los miembros. Entonces, vamos a ver cuál es el valor del elogio, del piropo. Ciertamente hay un dicho muy antiguo que dice, se atraen más moscas con miel o abejas con miel que con hiel o con rechazo. Les voy a contar una historia inicial que me parece interesante para acentuar este tema. Una vez había una pareja de esposos y llegó el esposo muy enojado a su casa y le dijo a su esposa, el farmacéutico de aquí abajo es una persona muy grosera, es intolerable y la verdad, aunque tenga que caminar e ir más lejos, jamás voy a volver a regresar a esa farmacia. Además, ni siquiera tiene los medicamentos que yo necesito. Estaba furioso y la esposa trató de calmarlo y decirle, bueno, quizá haya una nueva oportunidad porque a mí me parece que es una buena persona. Todavía se enojó más este esposo. ¿Cómo te va a parecer buena persona si te estoy diciendo lo que es ese señor? Entonces, al día siguiente, la esposa fue a esa farmacia y se acercó al farmacéutico y le dijo, oiga, mi esposo vino ayer y parece que usted no tuvo la medicina que él le pedía. Como son personas de la misma colonia, pues conocía muy bien el farmacéutico al esposo de esta señora. Él le dijo, ay señora, yo traté de hablar con su esposo, pero cuando le dije que iba a pedir la medicina, su esposo se puso realmente un energúmeno, empezó a insultar, a decir que nunca había nada bueno aquí. Y entonces la esposa hizo esto. La esposa le dijo, oiga, yo creo que hay un malentendido, le dijo ella al farmacéutico, porque ¿qué cree? Ayer subió mi esposo y me dijo, qué amable es el señor de la farmacia, realmente es un profesionista serio. Creo que me va a conseguir la medicina y voy a confiar siempre en que puedo tener el mejor medicamento en ese lugar. El farmacéutico se quedó sorprendido y le dijo, ¿de verdad, señora? ¿Eso le dijo su esposo? Sí, él confía en usted y cree que usted es una excelente persona. Entonces, la esposa subió a donde estaba el esposo y le dijo a él, ¿qué crees? Hablé con el farmacéutico le dijo, y de hecho yo ya tengo la medicina que su esposo me pidió. Sí me di a la tarea de conseguirla por si él regresaba. Ya la tengo aquí. Él va a venir por ella, le dijo la esposa. Entonces, regresó la esposa con su esposo a su departamento y le dijo, ¿qué crees, mi vida? Acabo de pasar por la farmacia y me dice el farmacéutico que tú eres un excelente cliente, que eres una persona realmente muy educada,
eres una persona muy gentil y te consiguió la medicina. ¿De verdad dijo eso el farmacéutico? ¿De verdad? Pero si yo me enojé muchísimo. Sí, pero él como es un farmacéutico y trata con muchísimo tipo de personas, él supo ver en ti la calidad de persona que tú eres. ¿De verdad? Déjame bajar. Entonces, cuando bajó el esposo, fue a hablar con el farmacéutico y le dijo, el esposo al farmacéutico, oiga, usted es una excelente persona. Me dice esposa que ya tiene usted la medicina. Y le dice el farmacéutico, en efecto, la conseguí porque usted es una de las personas de más calidad moral que he conocido. ¡Wow! Es un gusto comprar en esta farmacia. Para mí es un gusto tener clientes como usted. Gracias, gracias. Bueno, con esta anécdota en donde una esposa pudo hacer familias felices, como podríamos decir, les quise ejemplificar el valor de hablar bonito unos de otros y no de contrapuntear como a veces ocurre en las familias. A veces en las familias podemos tomar partido por uno de nuestros hermanos o el papá, o incluso si somos varios los que vivimos, formar grupos. Grupos que vamos a crear una guerra al interior de críticas y de desastres. Entonces, regresando a la pregunta en donde yo te digo, ¿cómo te hablas a ti mismo? Vamos a partir de ahí. A la primera persona que le debes tus mejores elogios es a ti mismo. Yo te diría que si cuando tú te levantas e inicias tu día de actividades, inicias tu rutina habitual, tú te sientes realmente una persona energética, agradeces por todo lo que Dios te da, te gusta lo que tú eres, quién tú eres, las cualidades que tienes, los logros que hasta hoy has alcanzado y los que estás por alcanzar. Si tú puedes empezar ese día viendo en ti todas estas cualidades, todas estas características que tienes a favor, vas a empezar a crear un ambiente de bien para ti mismo, para ti misma. Siendo honestos, probablemente pocas personas podrían ser la perfección que anhelaría a alguien ser. Todos tenemos detallitos de uno o de otro tipo. Puede no gustarte la textura de tu cabello, la forma en que hablas, o a lo mejor no te gusta que eres más introvertido o que no eres tan puntual. Pero seguramente, y estoy segura, tienes muchas cualidades que deben alentarte a seguir adelante y hablar bien de ti contigo mismo. El segundo punto es cómo tú hablas a las personas de tu alrededor. Hay un pasaje de una terapia en donde una amiga estaba dando terapia, una amiga psicóloga, a una mamá que se quejaba. Ella es madre soltera y tiene una sola hija de más o menos 18 años, y esta mamá se quejaba con la psicóloga de cómo esta joven de 18 años, vamos a ponerle de nombre Laura, cómo Laura era grosera, no le hacía caso, se salía de la casa a cualquier hora, no avisaba dónde iba, etc. Entonces, esta mamá se estaba quejando de su hija y le dijo la psicóloga, ¿crees que haya oportunidad de que pueda venir Laura a terapia algún día, a que platiquemos las tres? Finalmente la mamá lo consiguió. Vamos a poner de nombre la mamá María. Entonces, cuando llegó la joven a la sesión de terapia, juntas las tres, le dijo la psicóloga, ¿tú cómo te sientes con respecto a tu mamá? Y entonces Laura le dijo, mi mamá es intrusiva, encimosa, no me ayuda en nada, no se comunica conmigo, etc. Le preguntó la psicóloga a la mamá y la mamá dijo lo mismo de la joven. Y entonces dijo la psicóloga, vamos a cambiar el rol. Ahora, Laura, vas a actuar como tu mamá y tú, María, vas a actuar como tu hija. Cuando la mamá empezó a actuar a la hija y empezó a gritar y a decir, me voy a la hora que yo quiero y hago lo que me da la gana, la joven dijo, yo no soy así, mamá. Y le dijo la psicóloga, no. Y en ese momento, esa joven se dio cuenta de algo que no se había percatado, de los gritos y de la manera tan irreverente como trataba a su mamá. Y yo te pregunto, ¿te das cuenta acaso tú cómo tratas a los demás? Seamos honestos. ¿Cómo nos tratamos a nosotros mismos? Es la primera pregunta. Bueno, la segunda. La primera es ¿qué era un hogar? Y ahora la tercera. ¿Cómo tratamos a los demás? Porque a veces pensamos,
que los otros son los que están mal con respecto a nosotros. Es la persona de contabilidad una persona que no quiere colaborar conmigo y no me entrega los estados. Qué agresiva o agresivo. Es el de la puerta que no me permite llegar tarde y me anota. Es una persona que no colabora, etcétera. Y vamos diciendo que los demás son los que se comportan mal con respecto a nosotros. Y a veces deberíamos de valorar y de ponderar cómo nosotros nos comportamos con respecto a los demás. Somos amables, somos considerados, somos afectuosos, o insultamos a la gente, o la agredimos, o queremos que nos atiendan de inmediato cuando llego a un lugar, y no quiero esperar a que nadie antes que yo sea atendido. ¿Cómo eres tú con respecto a los otros? Después, ya en un tercer punto, vamos a ver cómo nos tratamos en la casa. Tendremos que entender que los calificativos que a veces de chiste, de guasa, nos decimos entre unos y otros, son calificativos que pueden herir o lastimar, a veces pueden hacer gracia una primera vez. Si yo le digo a mi hermano que tiene orejas grandes, que se parece a Dumbo, e hizo gracia, a lo mejor a él también le pareció chistoso de momento, pero cada día que yo se lo diga así, y cuando llegan otros familiares y otros amigos, se va a ir volviendo un juego muy agresivo y un juego que lo va a ir limitando, lo va a ir degradando. Y vamos a ir creando una situación, una fricción tan grande que por ese solo hecho de que yo lo mal califique por una cuestión física, voy a crear una crisis al interior de la familia. Y de ahí, de un solo calificativo, puede ser que se deriven muchas otras situaciones críticas, porque ya no nos vamos a tener tolerancia, ni paciencia, ni amor, ni consideración. Entonces, mucho cuidado, muchísimo, con los calificativos que se permiten en el hogar. La verdad es que no se debe permitir de ninguna manera llamar a nadie por un sobrenombre, especialmente si el sobrenombre es para degradar, para humillar, seas el gordito, seas el de nariz de papa, el Dumbo. Nunca permitir que nuestros hijos ni familiares se nombren de una u otra manera que sea agresiva. Al contrario, vamos a alentarnos unos con otros. Tú eres una chica muy responsable, tú eres muy puntual, tú eres muy cooperador. A lo mejor vamos a ir a ver a un deportista entre nuestros hermanos y vamos a felicitarlo porque tiene una gran disposición para el ejercicio, pero otro será el científico o el artista, cada quien en sus cualidades, pero nunca permitas que ninguno de tus hijos o familiares se insulte ni de guasa ni en serio. Puede ser el principio del fin. Después vamos a entender en la dinámica familiar, en este sistema que es familia, las expectativas que los padres podemos poner a nuestros hijos. Estas expectativas, que ahorita les explico, pueden generar un compromiso que en un momento dado vaya creando una presión excesiva e innecesaria. Por ejemplo, si yo tengo 3 hijos y a una de mis hijas le digo desde pequeña, tú naciste para cuidar a tu mamá, tú eres mi seguro. Y yo le voy metiendo la idea a esta joven desde pequeña, que ella se quedó o que nació en esta vida para cuidarme a mí, su mamá, y se va a quedar conmigo por el resto de su vida, porque esa es mi expectativa, tener a alguien que me cuide para mi vejez. ¿Imaginas lo que estoy creando con esa pequeña? Le estoy creando realmente un grillete en sus manos, unas esposas en sus manos, en donde la estoy aprisionando emocionalmente. Si tenemos suerte y se va a una terapia y se libera de mí, bendita la hora, para ella, para mí también. Pero si yo le voy creando esa expectativa en donde le digo la razón por la que nació, según yo, que es muy egoísta de mi parte, o te puede haber otro tipo de expectativas. Hay algunas personas que como ese hijo mío no se parece a mí, los 2 mayores sí, pero ella no, y yo estoy peleando con su papá, empiezo a decirle que se parece a su papá, y empiezo a mencionar todos los defectos que creo que su papá tiene. Y entonces la expectativa es, te vas pareciendo cada día más a tu papá, que es poco tolerante, o que es grosero, o que no sabe
comer o tener buenas maneras en la mesa. Y entonces yo voy creando una comparación negativa porque estoy enojada con mi esposo y voy creando que esta joven o ese hijo, quien sea, vaya absorbiendo esta información negativa de mi parte y poco a poco también voy creando en esta expectativa de que tú te pareces a tu papá, voy creando una crisis al interior del hogar, tanto porque es una crítica a dos personas, al papá y al hijo, como porque estoy mencionando características negativas que a lo mejor ni siquiera tiene, pero que como no se parece a mí, entonces pues lo voy castigando, dijéramos, por ese motivo. Otra expectativa es decir, tú vas a ser médico, tú no puedes ser bailarina, tendrás que ser a lo mejor bióloga, y entonces ir desviando lo que podría ser justamente una vocación natural. Después, también en todo este manejo de la familia, tenemos otros momentos en donde ante situaciones de crisis, de urgencia, como que a lo mejor a alguien se le descompuso el carro o ya no hay transporte, cómo se pueda regresar uno de los hijos por el lugar donde se encuentra en este momento, fue a hacer a lo mejor un servicio de mesero y los demás no quieren colaborar. A mí no me importa, no es mi problema, pues que él se regrese como pueda. Y entonces se va creando esta sensación de vacío y sensación de estar en abandono y que no podemos tener el apoyo de los otros miembros de la familia. Entonces, desde chicos a los hijos o en cualquier edad es muy conveniente favorecer que todos comprendan que estamos todos unidos para el bien de todos. Recuerdo que hace poco un joven que estaba platicando también en una cuestión de tanatología, que se acababa de morir su papá, y él trabajaba con su papá todo el día porque son contratistas. Bueno, el papá falleció de COVID hace unos 3 meses. Y este joven, como de unos 35 años, que está apenas hace 3 meses sufriendo esta pérdida, él sentía que se le iba la vida porque desde hace 10 años, pues para él su papá era todo. Pero en su familia, aunque es una familia, podríamos decir, de escasos recursos económicos, hay muchísimo apoyo familiar, muchísimo. Lo llevaron a ver a un psicólogo que le dijo, pues tienes que tomar antidepresivos, ansiolíticos, pero la mamá le dijo al joven, no, yo no quiero que hagas eso, yo quiero que con tus recursos internos y el apoyo de esta familia salgas adelante. Entonces, cuando él ya fue a una sesión de tanatología, ya hace como medio mes, más o menos, hace 15 días, aunque él sigue, pues está en plena etapa de duelo, pues está apenas a 3 meses del fallecimiento de un papá tan significativo y tan cariñoso, pero lo que él dice, y lo dice a voz en cuello, el apoyo de mi familia es la clave de todo. Todos sufrimos la pérdida del esposo o del papá en esta familia, pero todos nos estamos apoyando. Entre todos estamos saliendo adelante económicamente, tomando a los clientes de mi papá y dándonos este apoyo. El haber logrado eso en este momento es algo que viene desde atrás. Si vamos hablando bien unos de otros, si vamos favoreciendo el cariño, el calor, el amor, los cuidados entre uno y otros miembros de la familia. También es importante que los hijos no vean la crítica que hay entre uno y otro de los padres. Sobre todo, estas críticas llegan a ser dolorosas, agresivas. Todo ello va devastando a los hijos, los va lastimando, los va hiriendo. Y seguramente quieren huir de ese hogar y quieren huir de ti también. ¿Quién no querría huir de un hogar donde hay tanta agresión cuando la naturaleza humana está para crecer, para desarrollarse, para expandirte, para ir por más en el mundo y crear mejores oportunidades? Y si tienes una familia cercana, cálida, en donde entre todos se puedan ayudar, créeme que tu crecimiento va a ser mucho más fácil, más divertido, más energético, más seguro. Después, algunos de los puntos a favor para poder crear todos estos piropos en la familia son que puedan, por ejemplo, enseñar a los hijos a ser agradecidos. Que todos podamos comprender, todos,
que el agradecimiento entre unos y otros nos va a dar esa fuerza, esa alegría de seguir adelante. Puede ser que alguno de los miembros de tu familia sea introvertido, pero al más introvertido o al más extrovertido le va a gustar que le agradezcas el favor de que pasó por ti el otro día cuando no había transporte de regreso. A esa persona le va a gustar mucho que estés agradecido si te prestó dinero o te prestó su vestido cuando tenías que salir a algún evento y no tenías algo en especial que ponerte. El agradecimiento entre los miembros de la familia puede ser ese aceite que haga que todos los engranes de ese núcleo o de ese sistema familiar puedan trabajar unidos hacia mejores fines, hacia el mayor crecimiento. Y hay algunas técnicas que se podrían hacer y que se podrían utilizar para que tú fomentes toda esta alegría adentro de tu familia. Porque la verdad es que si podemos fomentar la alegría, la diversión, el estar energéticos, el poder tener metas en común, vas a crear un mejor hogar y vas a tener mucha más seguridad en ti mismo, en ti misma, para seguir adelante en esto que llamamos la vida. Entonces, por ejemplo, una técnica que te podría funcionar es la técnica del regalo sorpresa. Se puede, por ejemplo, crear este ambiente familiar en donde todos se van a apoyar unos a otros. Estamos partiendo ya de que no vamos a tener insultos, sino piropos, de que vamos a energetizar nuestras relaciones familiares, reconociendo en los otros sus cualidades, todo lo que es favorable, todo lo que apreciamos del hermano, de la hermana, incluso de otros familiares que vivan con nosotros. Entonces, podríamos implementar el regalo de la semana. ¿Cómo? A lo mejor podríamos decir que todos los que cumplan con algunas tareas que se van a marcar para la semana, como que levanten su cuarto, si se pueden repartir quién va a lavar los platos, quién va a cocinar, a lo mejor si tienen carro, quién va a manejar y llevar a los otros. En fin, según la dinámica familiar, pues se pueden repartir las tareas y el que cumpla mejor con sus tareas, entre los demás le pueden dar un regalo. Puede haber una especie de concurso. O se puede dar un regalo sorpresa que se pueda comprar entre todos. Alguien va y lo compra. Y ese regalo se pone al centro de la mesa un día que estén cenando y se va a otorgar puntos a quien consideremos que tuvo el mejor desempeño adentro de la familia esa semana, teniendo criterios de antemano considerados. Otro día también que ha funcionado para otros grupos familiares es el de crear el día de cada persona. Esto lo puedes hacer una vez al mes o una vez cada 15 días. ¿Cómo sería esto? Vamos a pensar que hay 4 miembros en una familia, papá, mamá y 2 hijos. Vamos a crear el día del papá el 1 de junio, el día del hijo mayor el 8 de junio, el día de la mamá el 15 y el día de la más pequeña de las hijas a lo mejor el 23. Y este día, que es un día o 2 al mes, ese día vas a consentir especialmente a esa persona, como si fuera su cumpleaños, pero sin serlo. Y entonces el día del papá, pues le van a tener su desayuno a tiempo, le van a decir todo lo que lo aprecian verbalmente, a lo mejor le pueden comprar un regalito, van a tener todos esta intención de querer, de favorecer, de cuidar a esa persona porque es su día. Y después va a ser el día de la mamá y del otro hijo y del otro hijo. El día de cada uno va a recibir elogios sinceros por todo lo que haya hecho bien. Pueden participar a lo mejor de comprar una pizza para celebrar, pero sobre todo y lo más importante es que se pueda crear este tipo de hábitos o de nuevas costumbres en la familia, favoreciendo el amor, el afecto, el reconocimiento entre unos y otros. Entonces, también es importante ver la manera de que haya mucha risa o diversión dentro de la familia. Puede hacerse a través de juegos de mesa, a través de películas divertidas, no de muertos y de estrangulados y de sangre, en donde todos queden aterrados y con miedo, y mucho menos antes de ir a dormir, donde te vas a quedar
un poco afectado e incluso sensible o hipersensible para atender otros temas. Mejor busca películas que te hagan reír y compartan los chistes en la familia. Todo lo que genera diversión, todo lo que se puede volver ligero, lo que se puede volver amable, va a favorecer para que entre todos puedan crear un ambiente de armonía y de crecimiento. Entonces, ¿qué mejor que estar siempre alerta de buscar entre unos y otros, hablar bonito unos de otros, establecer lazos de afecto, estar siempre con una cooperación y con una disposición para ayudarnos, tener la oportunidad de crear días o ambientes propios de la familia para celebrar algo en particular, en donde toda la familia se sienta apoyada y cada miembro se sienta importante. Todos son importantes. No vamos a dejar a uno fuera o a dos que me caen menos bien y solo a mi hijo favorito tendré en cuenta para hacerle su mejor comida. Si realmente quieres tener este ambiente del que no quieres huir, sino al contrario, en donde quieres estar, a donde quieres llegar, lo más rápido posible, pues yo te invito a que en todo momento tengas esta facilidad para decir un elogio, un piropo, para recibirlo, para estar agradecido en tu núcleo familiar y para desarrollarte de esa manera. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Si van teniendo dudas o preguntas, por favor escríbanlas en el chat, pero ahora vamos a hacer un ejercicio. Si tienes a la mano pluma y papel, y si no, pues lo puedes hacer mentalmente. La primera pregunta del ejercicio es, ¿cómo consideras que es tu familia? En donde tú vives, a donde tú llegas, a tu hábitat, a tu hogar o a tu casa. ¿Cómo es esta familia? ¿Es una familia muy seria, muy formal, de reglas muy rígidas? ¿O es una familia permisiva, abierta, sociable? O a lo mejor es una familia en donde los miembros son indiferentes y cada quien lleva a cabo sus actividades sin involucrarse unos con otros. ¿Cómo es tu familia? Por favor, piensa un momentito en ello. Ahora, la segunda pregunta es, ¿tú estás a gusto en este lugar donde tú vives? Sinceramente, ¿te sientes a gusto? ¿Estás ahí porque no te queda otra? ¿Estás esperando una oportunidad para escapar? ¿Cuál es tu sensación? ¿Tú qué me puedes decir? ¿Qué nos puedes decir? Ahora, ¿crees tú que si tú modificas y como la señora de la farmacia empezaras a tomar una actitud diferente que parta de ti, ya sea que tú seas el papá, la mamá, el hermano, si tú puedes a partir de ti tener una actitud diferente hacia los otros, ¿cambiaría en algo esta vivencia y esta experiencia familiar? Porque bueno, si a partir de ti se puede generar estos grandes cambios en tu hogar, puedes empezar desde ahora a crear a lo mejor esta convivencia, a implementar el día de papá, el día de la mamá, el día que te van a celebrar a ti, cada mes o cada 15 días. Y hacer de tu hogar un lugar muy divertido, donde puedas crecer de una manera muy, muy feliz. Y por último, la cuarta pregunta de este ejercicio. Si tú cambias la manera en que te hablas a ti mismo, a ti misma, ¿crees que en algo cambiaría el aprecio que los demás te tienen? Si en lugar de que yo siempre me esté insultando frente a los demás y me diga tonta, incapacitada, empezar a valorarme y a lo mejor incluso frente a los demás, en lugar de enojarme porque de repente perdí la conexión
buscar alternativas y confiar, por ejemplo, en que mis compañeros tomaron rápidamente la batuta, mientras puedo buscar alternativas, pensar que hay alternativas. Si actúo así, ¿podrá haber diferencia en el grupo en donde me desenvuelvo? Piensa un momentito estas 4 preguntas si las pudiste escribir y si no, medítalas un momentito. Bueno, esta reflexión te puede ayudar a ver qué tanto tú podrías cambiar a partir de hoy para tener una mejor experiencia de vida, de familia. Déjame contarte una última anécdota de cómo a veces hacemos prejuicios acerca de los otros sin siquiera saber toda la información completa porque no los escuchamos. Y escuchar a los demás puede ser una clave fundamental, sobre todo con nuestros hijos y si son adolescentes, más con el esposo, con la esposa. Escuchar, escuchar y escuchar antes de hablar también favorece la relación familiar y cualquier relación. Una vez llegó un pequeño a su casa y su mamá le dijo, ¿cómo te fue en el campamento? Ya le contó muy bien, mami, este pequeño de 8 años. Y entonces, ay, le dijo el pequeño a su mamá, hubo una experiencia muy interesante. De repente estábamos todos en el campamento y llegó una bellísima mariposa de alas azules turquesa, bellísima. Todos le tenían miedo y yo la atrapé con mis manos, pero todos la querían matar, mami. Y entonces gritaban y yo fui corriendo a el árbol que estaba ahí a la mano, en donde había una escoba. Y entonces la mamá pensó que el niño quería matar a la mariposa y le empezó a gritar porque pensó qué malo es mi niño. Y le dijo, ¿cómo? ¿Cómo es posible que hayas querido ir por la escoba para matar a un animal inocente? Y entonces el niño le dijo, no, mami, fui por la escoba para ahuyentar a los demás para que la mariposa pudiera volar libremente. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo en este tema, en esta conferencia. Muchas gracias. Buenas tardes.